Estamos en el Tania, ayer no lo hice, así que hay que también hacer el de ayer, junto con el de hoy. Entonces, en el capítulo anterior habíamos preguntado cómo puede ser que si explicamos que todas las cosas creadas son en realidad, están totalmente unidas como una, con la palabra divina, que es su fuente, y no pueden salirse de la palabra divina, porque si se salen dejan de existir, porque a diferencia de algo creado de algo, no necesita el creador para seguir existiendo ese objeto, pero algo creado de la nada, como explicamos en el capítulo 2, necesita al creador constantemente en él, o sea, la fuente, la palabra divina constantemente dentro de él para, para, para existir. Si se va la palabra divina y su fuente deja de existir. Entonces, dijimos que al ser así, la cosa creada está dentro de la palabra divina, unida totalmente con ella. Y explicamos el ejemplo de cómo es que está la cosa creada, la creación, en su fuente, la palabra divina. Dimos el ejemplo de, dio el Alter Rebbe, el ejemplo eh, del rayo del sol adentro del sol. El rayo del sol tiene existencia solamente cuando está afuera del sol. Cuando está dentro del sol, ya no puedes hablar del rayo. Hay solamente el sol. Así también toda la creación, toda la existencia en realidad está dentro de su fuente, que es la palabra divina, y no tiene, o por lo tanto, no tiene existencia propia. Este no lo cobro. Por lo tanto, no tiene existencia propia, eh, como si fuera fuera de su fuente. No puede ser de su fuente, está dentro de la fuente. Por lo tanto, toda la existencia, todo el mundo está totalmente anulado en su fuente. Totalmente anulado en la palabra divina. Como dijimos, algo parecido a lo que se llama acosmismo. No hay cosmos en realidad. El cosmos está anulado en su fuente. Ahora, preguntó al final del capítulo del TRB, ¿cómo puede ser entonces que no vemos la fuente y vemos la creación? ¿Cómo puede ser que veamos la creación si está totalmente anulada en la fuente? No se refiere a solamente la creación afuera de mi cuerpo, se refiere a nosotros mismos. Nosotros también estamos anulados adentro de la palabra divina. Entonces, ¿cómo nos sentimos a nosotros mismos como seres que existen por sí mismos, no adentro de nuestra fuente, que es la palabra divina? Entonces dice que para explicar esto tienen que empezar el capítulo 4. Y explicamos que no alcanza la explicación de que simplemente la luz, Dios oculta la palabra divina, porque si ocultas la palabra divina no es que va a aparecer la cosa creada, porque son una sola. Si ocultas la palabra divina también tiene que desaparecer la cosa creada. Entonces yo ya adelanté de que vamos a hablar acá de un poder diferente del creador que usa, que hace que la cosa, a pesar de estar adentro de la palabra divina, parezca que está separada de la palabra divina y tiene existencia propia por sí misma. Pero otra vez, hay que entender, y hace lo siguiente, o sea, no estamos diciendo que se oculta la palabra divina y eso soluciona el tema. Si ocultas la palabra divina, entonces la cosa también se anula, se deja de existir también. Sino que hay un poder divino acá que está haciendo que a pesar de que la cosa está totalmente anulada dentro de la palabra divina, parezca que está afuera de ella y oculta la palabra divina. Oculta la palabra divina y esta cosa parece que está afuera de ella. Pero otra vez, es una cosa que no se puede entender totalmente, no se puede explicar realmente. Porque si ocultas la palabra divina a primera vista, la cosa también debe dejar de existir. Y esto crea como una ilusión, o como una realidad, no sé, una ilusión, una percepción de que la cosa está fuera de la palabra divina, cuando en realidad sigue estando adentro de la palabra divina totalmente. Sin embargo, hace como una ilusión de que está la palabra divina. No la ves, pero sí ves la cosa. Lo normal sería que si no les ves la palabra divina, dejas de ver la cosa, como el ejemplo que dimos del fósforo. Si yo tiro un fósforo a la fogata y apago la fogata, también apago el fósforo. Y en este caso no, en este caso el poder de ayer del que vamos a hablar ahora apaga la fogata y hace que quede el fósforo. Oculta la palabra divina y hace que la cosa creada por la palabra divina, a pesar de que su fuente no está revelada, aparezca como algo separado y que existe por sí mismo. No se puede entender esto totalmente, como vamos a ver, como vamos a leer de adentro. Así como tampoco podemos entender, vamos a leer, dice así. Entonces esta es la clase de ayer, ¿sí? El comienzo del capítulo 4. Hoy vamos a llegar hasta la mitad del capítulo 4 más o menos. Eh, Dice así, empieza, ya el Jud de Muná, comienza el capítulo 4. Está escrito. Para empezar a entender todo esto, adelanta otra cosa. Adelante breve un versículo. Está escrito, pues sol y escudo es Abayá Elohim. Sheme Shumagen Abayá Elohim. Un sol y el escudo es Abayá Elohim. Abayá y Elohim son dos nombres de Hashem en la Torah, dos nombres del creador. En general el nombre de Elohim es conocido, ¿sí?
La costumbre de decir de Elohim y no Elohim es una costumbre más de los últimos años, digamos, no últimos años ahora, pero de algunas generaciones de Ashkenazim. En general, Sefaradim siguen diciendo Elohim si es necesario decir. Los Ashkenazim dicen Elohim en general, tratan de cuidarse siempre. O sea, el Sefaradim, si es necesario para enseñar, dicen Elohim. Pero acá y los Ashkenazim hoy en día acostumbran a decir Elohim. Los últimos años también empezaron a agregarse más en las últimas generaciones más cercanas acá, que allá hay nombres en general que empezaron a agregarle Kuf, como por ejemplo Hashem Tsebaot, empezaron a decir Hashem Tsebakot, cosas así. Ok, no entremos. No importa. El nombre de Elohim es el nombre que en la Torah aparece como Elohim y decimos Elohim para no nombrar el nombre de Hashem en vano. En general, más costumbres que nazi que sefaradí en este punto. Y el otro nombre de Hashem es el nombre de 4 letras: Yud, la Hei, la Vav y la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. El nombre de 4 letras. Ahora, ¿cómo se lo nombra este nombre? Los sefaradim en general dicen Yud Kei Vav Kei. Y los ashkenazim dicen Abaya. En realidad es Abaye. ¿Ok? Entonces, dice que hay 2 nombres de Hashem. El nombre de 4 letras. Los sefaradim suelen decir Yud Kei Vav Kei. Los ashkenazim Abaya, Abaye, Shem Abaya. Y el nombre de Elohim. Y el pasuk de Teilim dice, pues sol y escudo es Abaya Elohim. Estos 2 nombres de Hashem son en realidad 2 atributos distintos, representan 2 atributos distintos de Hashem. El primer atributo es, el primer nombre es Abaya y el segundo Elohim. El primero es como un sol y Elohim es como un escudo para el sol. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. A ver si hay alguna pregunta, un segundo. No. Perfecto. Ok, entonces dice así, ¿qué es el escudo? Escudo se refiere específicamente a una cubierta para el sol, para proteger a las criaturas de modo que puedan soportarlo. Como nuestros sabios han dicho, en tiempos venideros, el santo bendito sea, extraerá el sol de su funda. Los malvados serán castigados con él, etc. O sea, acá hay una idea que se repite en los sabios, en los sabios de Israel, el Talmud muchísimas veces, de que hay el sol tiene una funda, un escudo que lo protege o que hace que sea más tenue su luz o algo así. No hay que tratar de volverse loco entendiendo qué significa esto, a qué se refieren los sabios. Están los que dicen, no, los sabios en realidad entendían cómo funcionaba el sol, que está hecho de helio y todo eso. Difícil de creer que los sabios sabían todos esos detalles y a qué se refieren. O sea, hoy en día hay quienes tratan de explicar que cuando lo dicen de la funda se refieren a no sé qué, se refieren a una capa del sol que hoy en día descubrimos. Es difícil creer eso, pero puede ser. En general estas cosas aparecen en libros como los libros de Rav Samir Cohen, ¿cómo se llaman estos libros? No me acuerdo, de Ida Brut. Después, y otra forma de entender es que simplemente los sabios es la forma de la cosmología que ellos entendían, que conocían en esa época. En general en el Talmud nosotros vemos la cosmología de los sabios es muy diferente a la nuestra, como la, por ejemplo, de los griegos antes, que veían al sol en el centro, a la Tierra en el centro del mundo y estaban las esferas, y las esferas tenían una quinta esencia que hacía que giren, cosas así. Pero no hay que volverse loco y tratar de entender a qué se refieren los sabios acá con la funda del sol. Digamos que los sabios dicen una cosa así, dicen que hay como ciertas esferas también, ellos también hablan de esferas como los griegos en el Talmud, alrededor de la Tierra, y que en la segunda esfera están el sol y la luna, y que el sol tiene un escudo, y que de día o de noche, no sé, Hashem le saca el escudo y lo mete en una bañera de agua, no sé, hay que entender, hay que ver si los sabios ahí se refieren también, en estas cosas es difícil saber, si los sabios se refieren ahí de manera literal, que es lo que ellos entendían en esa época, o si es que están hablando alegóricamente. Pero de cualquier manera no ese es el tema de la clase, así que no me meto. Digamos que el sol tiene un escudo y que este escudo, esta funda, hace que la luz del sol sea más tenue, ¿ok? Digamos, para entender en lo que estamos en el Tania acá. Bueno, entonces,
Entonces, esto de que el nombre Havaya, Yud-Kei-Vav-Kei, es como el sol y Elohim es como el escudo del sol, entonces sigue explicando. Y tal como la cubierta escuda al sol, y tal como la cubierta escuda al sol, del mismo modo el nombre Elohim escuda al nombre Havaya, bendito sea. O sea, el nombre Havaya del creador es escudado, tiene una funda alrededor que hace su luz más tenue, la oculta su luz, que es la luz del atributo de Hashem, Elohim. ¿Qué es esto? Vamos a explicar. ¿Qué representa el nombre Havaya, Yud-Kei-Vav-Kei, y qué representa el nombre Elohim? Dice, el significado del nombre Havaya es aquello que, quote, aquello que trae todo a la existencia a partir de la nada, end quote. O sea, ¿qué es Havaya? Havaya viene a ser aquello que trae todo a la existencia a partir de la nada. ¿Qué hablamos los primeros capítulos? El capítulo 1, capítulo 2. De que el creador crea el mundo a partir de la nada, algo de la nada. Cuando vos convertís algo de la nada, explicamos, hay que hacerlo constantemente porque si no la cosa vuelve a la nada y por eso la cosa creada está totalmente, la fuerza creadora está totalmente unida. Todo el milagro que explicamos, que es un milagro más grande que la creación del Mar Rojo, explicamos, ¿ok? Fíjense los primeros videos. El nombre Havaya representa este poder del creador, el poder de crear algo de la nada, el poder de la energía divina, la palabra divina que crea algo a partir de la nada y tiene que estar constantemente creándolo porque si no la cosa deja de existir, se anula en la fuente, si no es nombrado un instante, como explicamos en los primeros capítulos. El nombre de Havaya representa este poder de Hashem, el poder de la creación de algo de la nada, que como explicamos es un milagro más grande que la salida, que la partición del Mar Rojo. Y entonces explica por qué el nombre de Havaya representa esto. Entonces dice, está la letra Yud del nombre de Havaya, que viene antes de las letras Hey, la Vav y la Hey, modifica al verbo indicando que la acción es presente y continua. Como comenta Rashi sobre el versículo, de esta manera acostumbraba a hacer Job todos los días, y hace. Ok, está diciendo acá, está diciendo el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Sí, viene la palabra lehavot. Lehavot es traer a la existencia. ¿Sí? No es traer a la existencia, hacer que algo exista, crear algo de la nada. Okay. Entonces el nombre Havaya representa lo que hablamos en los primeros capítulos, el capítulo 1, capítulo 2, también capítulo 3, de la fuerza divina que hace que de la nada se cree algo. Eso es lehavot. La palabra yud kei vav kei viene del verbo lehavot. Y la yud explica acá que representa la constancia del acto, ¿sí? Como está escrito sobre Job. Dice Job, caja y hace Job con la yamim. Así hacía Job todos los días. O sea, una acción continua, constante de todos los días. Y también el nombre yud kei vav kei es Jové, lehavot, crear. Y la yud de la constancia. Constantemente crea y crea el mundo desde la nada. Todo el tiempo está creando el mundo desde la nada. Ese es el nombre yud kei vav kei. Esta acción es la fuerza vital que fluye realmente a cada instante hacia todas las cosas creadas, de aquello que procede de la boca de Dios, de la palabra divina, y su aliento, y las trae a existencia a partir de la nada en todo momento. Todo lo que explicamos en los primeros capítulos es lo que hace el nombre Havaya, Yud Kei Vav Kei. Porque el hecho de haber sido creadas durante los 6 días de la creación, esto ya lo sabemos, ya lo leímos, no basta para su existencia continua, como se explicará arriba, y deben ser creadas de nuevo continuamente. Eso lo explicamos, ¿ok? Todo el tiempo hay que crear de vuelta, ese es el poder milagroso de Hashem, de crear algo de la nada, hay que hacerlo constantemente. Ahora, viene el segundo nombre, el Elohim. En la enumeración de las alabanzas al santo bendito sea, está escrito Hagadol, Hagibor, el grande y el poderoso. Hagadol se refiere al atributo de Gesed, bondad, y la propagación de la fuerza vital a todos los mundos y las cosas creadas, sin fin ni límite, de modo que sean creados a partir de la nada y existan por bondad gratuita. Ahora voy a explicar. El atributo de Gesed se llama Gedulá, grandeza, pues deriva de la grandeza del santo, bendito sea. Del mismo modo en toda su gloria, pues Dios es grande, como dice el versículo, y su grandeza es insondable, y por eso también hace que la emanación de fuerza vital y existencia, a partir de la nada, fluya para un número ilimitado de mundos y criaturas, pues es naturaleza del benevolente causar bien. O sea, por parte de la naturaleza el creador le quiere hacer el bien y crear y dar vida. En otras palabras, tenemos en la tefila que hablamos de los atributos del creador y lo alabamos. Decimos Hagadol, el grande, Hagibor, el poderoso. Entonces acá tenemos de vuelta este paralelo, ¿ok? Está el nombre Havaya, el nombre que es el nombre del poder de la creación constante de algo de la nada, y en la tefilá es el nombre que decimos Hagadol, el grande. ¿Qué tiene de grande? ¿Qué significa grande? Grande es expansión, Gadol.
Algo que es grande se expande, se expande, se expande. Así también, este es el nombre de Abayá, que crea infinitamente mundos y les da vida, y ángeles, y seres, y millones de mundos, y millones de jardines de Edén, y miles y miles y miles de criaturas, incluso en este mundo, y planetas. Crea, 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 es Gadol, se expande, crea algo de la nada, crea todo de la nada, infinitamente, en número y en cantidad, crea mundos infinitos, y crea seres infinitos, etcétera. Entonces este es el atributo de Hagadol. Entonces hasta ahora estuvimos hablando, tenemos el nombre de Abayá, tenemos el nombre, la alabanza a Gadol, el grande, y acá también agrega que es el atributo de Gesed del creador, el atributo de bondad del creador. En la Sefirot, la Sefirá de Gesed, el atributo de Gesed, de bondad, de dar vida, dar creación, dar existencia. Por un lado. Y ahora tenemos el agregado que es Elohim, el escudo, del que no hablamos. Entonces ahora vamos a hablar de eso. A ver si me cambia la página. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora empieza a hablar del atributo de Hagibor, el poderoso. Entonces yo lo voy a explicar un poco antes, porque para poder leer lo que dice acá después. Lo que está tratando de decir acá es lo siguiente. Así como explicamos en los primeros capítulos, que no se puede entender como algo es creado de la nada. Nosotros no tenemos ningún ejemplo en la vida real de algo creado de la nada absoluta. Y es un milagro total para nosotros. Y solamente el creador puede hacer algo así, crear algo de la nada. Así también el poder de ocultar la fuerza divina, la palabra divina, y que se vea la cosa creada por la palabra divina como existencia por sí misma, es otro milagro del creador que nosotros no podemos entender y nunca vamos a poder realmente comprender totalmente, igual que su poder de crear algo de la nada. O sea, el ateneo que está diciendo acá es, no crean que el poder de Agadol, de Abayá, de crear algo de la nada, es algo que nadie lo puede entender, es impresionante que Hashem lo puede hacer. Pero el segundo de Elohim es simplemente, no es tan impresionante, es simplemente ocultar la luz divina, ocultar la palabra divina, y entonces automáticamente se ve la cosa creada. No, pero explicamos en los capítulos anteriores, yo les fui adelantando todo el tiempo, de que si vos ocultás la palabra divina también desaparece la cosa creada. Por eso empieza a decir que así como es imposible entender su grandeza, el atributo de Agadol, así también es imposible entender el atributo de Akibor, su poder de ocultar su luz. Así como no podemos entender el poder de Abayá, no podemos entender el poder de Elohim, porque ambos nos superan. O sea, así como no podemos entender la creación de algo de la nada, ningún ser puede entender la creación de algo de la nada, así tampoco vamos a entender el poder de ocultación de la palabra divina que usa Hashem para ocultar la palabra divina y que se vea la cosa. ¿Por qué? Porque, como estoy diciendo 17.000 veces ya, no es solamente ocultar la palabra divina. Ocultar la palabra divina no alcanza, hace que la cosa también deje de existir. Es necesario ocultar la palabra divina y a pesar de eso hacer que la cosa parezca como existente fuera de la palabra divina, a pesar de que la palabra divina no se está viendo. Y eso es un milagro tan grande como el milagro de la creación de algo de la nada. No podemos entender cómo es eso, no podemos entender cómo la palabra divina se oculta, Dios oculta la palabra divina, y sin embargo la cosa se ve existente como si fuera que está fuera de la palabra divina y existe por sí misma fuera de la palabra divina. Es un milagro sobre otro milagro. No solamente que acá está haciendo algo creado de la nada, y esta cosa está totalmente anulada en su fuente, sino que se lo hace ver como si fuera que está de la fuente, y a pesar que está fuera de la fuente, a pesar de que está fuera de la fuente, no desaparece. Entonces dice así, este atributo de Agadol, que explicamos hasta ahora, es alabanza exclusiva del santo bendito sea, pues no está en capacidad de ningún ser creado crear algo a partir de la nada y darle vida. Nosotros no podemos crear algo a partir de la nada, ni darle vida. Nosotros todo lo que creemos, lo que vayamos a crear, ya viene de algo anterior. Entonces no podemos entender el atributo del creador de crear algo de la nada. Este atributo a ver, pregunta Julián, cuando en Yud Kei Kei está dentro de la última Kei la palabra Adón en el Sidur, ¿es para decir el nombre correcto y no decir Yud Kei? No, es porque es una forma de meditación cabalística que incluso lo vamos a hablar un poco más adelante, que representa algo, representa la unión de los nombres de Hashem, pero recién en el capítulo 7 vamos a tocar el tema. Y los Sidurim de los Sefaradim suelen tener más
agregados de meditaciones cabalísticas ahí y allá, que complican el rezo, la verdad. Yo no, me cuesta leer en esos sidurim, te vuelve loco con 17.000 agregados más de cosas que leer, muy difícil. Ok, entonces dice así. Ok, sí. Este atributo de benevolencia, el de crear algo de la nada, el de Abayá, el de Agadol, el de Gesed, este atributo de benevolencia con el que Dios crea a partir de la nada, también está más allá de la cognición de todas las criaturas y su entendimiento. Nosotros no podemos entenderlo, pues no está dentro del poder del intelecto de criatura alguna captar y entender este atributo y su habilidad para crear un ser a partir de la nada y vivificarlo. Nosotros no podemos entender los atributos del creador. Como vamos a ver más adelante, que eso se trata en los capítulos 8 en adelante, que no solamente nosotros no podemos entender los atributos del creador, porque superan nuestra cognición, sino que los atributos del creador son uno con el creador. Como explicamos que el creador, vamos a explicar a partir de ahí, el capítulo 8 en adelante, que el creador es uno. Uno. A pesar de los atributos no le agregan multiplicidad. Los atributos son unos en él. Entonces, no solamente no podemos entender lo que hace el atributo, sino que nos cuesta más entender, nos es imposible entender, porque así como no podemos entender a Dios mismo, y sus atributos son uno con él, entonces no podemos entender sus atributos. Igual que él es inentendible, incaptable, sus atributos son incaptables también. Pero no solamente porque hacen cosas incaptables, como crear algo de la nada que no podemos entender, sino aparte porque son uno con él. Y si son uno con él, entonces son igual de incaptables que él mismo. Y tampoco podemos entender totalmente cómo son unos con él. Es parte de lo que no se puede entender, de lo incaptable. Lo vamos a ver ahí en esos capítulos. Entonces dice, pues la creación a partir de la nada es una cuestión que trasciende el intelecto de todas las criaturas. Habida cuenta que emana del atributo divino de Gedulá, o sea, viene de Dios mismo, y Dios mismo es inentendible e incaptable, por lo tanto no podemos captar a los atributos tampoco. Ahora bien, y tampoco sus acciones podemos captar como es. Ahora bien, el santo bendito sea y sus atributos son una unidad perfecta. ¿Ves? Esto que adelanté lo dice. Como declara el sagrado Zohar. Él y sus causalidades son uno. Y tal como es imposible para la mente de criatura alguna captar a su creador, así les es imposible captar sus atributos, pues son uno con él. Entonces tenemos acá dos niveles de complicación. Primero que nada, no podemos entender cómo es la creación de algo de la nada. Es incaptable para nosotros. Segundo, tampoco podemos entenderlo porque el atributo del creador es uno con el creador. Y así como no podemos entender al creador, tampoco podemos entender el atributo, que es uno totalmente con él. Y después vamos a explicarnos adelante, tampoco podemos entender totalmente la unión entre ellos, porque ese es el secreto de la fe, eso lo que explicar más adelante. Y tal como es imposible para la mente de criatura alguna captar su atributo de Gedulá, y ahora empieza a decir lo que les aclaré antes, que primero empieza a explicar cómo es imposible entender la Gedulá, el Gesed, la creación de algo de la nada. Y empieza a decir exactamente igual de imposible es entender la ocultación de la palabra divina y que se vea la cosa. Porque es un milagro en realidad, con ocultar la palabra divina así nomás no alcanza. Hay otro milagro acá, que a pesar de que la palabra divina es ocultada, la cosa se ve como se ve, y como si fuera separada de la palabra divina. Y tal como es imposible para la mente de criatura alguna captar su atributo de Gedulá, de grandeza, de Gesed, Abayá, el nombre de Abayá, que es la habilidad de crear un ser a partir de la nada y darle vida, como está escrito, el mundo es construido mediante la bondad, o sea, a través de Gesed. De idéntico modo, le es imposible a la persona captar el atributo divino de Geburá, poder, restricción, de ocultar la palabra divina, y que a pesar de que oculta la palabra divina, se ve la cosa como si fuera que está separada y afuera de la palabra divina y tiene existencia propia, que es la facultad de tzimtzum, condensación, contracción y restricción de la propagación. Entonces, acá quiero explicar este punto. El poder del nombre Elohim, de Geburá, de Hagibor, no solamente oculta la palabra divina, sino que infuye como si fuera, inyecta como si fuera en la cosa creada un sentimiento de existencia propia por sí misma, que ella existe de verdad, como si fuera fuera de su fuente. A la creación le hace ver como si fuera que existe por sí misma fuera de su fuente. Es acá una inyección de poder específica. Así como hay una inyección de poder específica en la creación de algo de la nada, que se usa un poder específico, acá también no se está simplemente, Dios no está simplemente ocultando la palabra divina y ya se ve la cosa, sino que está haciendo que la cosa se sienta existente por sí misma, a pesar de que está totalmente anulada en su fuente, y entonces no sienta que en realidad está anulada en su fuente,
O sea, oculta a los ojos, digamos, de la cosa creada, que en realidad está totalmente anulada a su fuente. Acá hay más que una acción de ocultar la palabra divina, hay una acción de hacer que la cosa creada se sienta fuera de la palabra divina a pesar de que sigue estando adentro. Por eso yo di el ejemplo de la página web también. La página web me hace ver el código como gráficos, como una página web, diferente de cómo es en realidad, pero con un poder propio que tiene la página web. No es que eso estoy ocultando, complicamos, si yo oculto el código, deja de verse la página web también. El navegador lo que hace es que, a pesar de que esto en realidad es código, lo veas de otra forma. Entonces le agrega una cosa especial el navegador al código, le hace que se sienta en él, o en los ojos del usuario, algo que en realidad no es como es. Y sin embargo lo hace verse de otra manera. Entonces otra vez, no se está ocultando el código. Si ocultas el código, tampoco aparece la página, sino que te está haciendo que el código parezca otra cosa y no se sienta el código, se sienta la cosa creada, a pesar de que en realidad son uno solo. La cosa creada, la página y el código. Y este es el poder de Tzimtzum de Hashem, de condensación, contracción, ocultar la luz divina. Pero otra vez, entendamos que más que ocultar la luz divina es hacer sentir a la cosa que existe. O sea, acá hay algo que se conecta con lo que está explicado en la carta 20 del Tanya, una carta muy importante. Que lo que se explica ahí es que, en realidad, en este mundo hay algo que los demás mundos no tienen. Todos los planos superiores a este mundo, todos los seres saben que tienen una fuente espiritual, que la palabra divina los está creando, algo así. Aunque lo sienten más, lo sienten menos. En este mundo nosotros nos sentimos a nosotros mismos totalmente separados de todo. Existimos por nosotros mismos, ya está. No tengo una fuente constante que me está creando. ¿Quién es el único ser en real que siente eso? Digamos, siente. El creador. El creador es lo único que existe sin ninguna causa que lo creó. Y nosotros sentimos exactamente lo mismo. O sea, el mundo físico, el más bajo de todos, es el que siente, en cierta forma, por decirlo de alguna manera, lo mismo que el creador. O sea que el creador, como si fuera, implanta su propio sentimiento de yo existo y no tengo fuente alguna en el mundo físico, que también siente yo existo y no tengo fuente alguna. Ahora, el trabajo es entender que en realidad no es así. Pero hay que entender que este sentimiento viene como si fuera directamente desde el creador. Entonces el mundo físico en realidad es el mundo que expresa una verdad del creador que ningún otro mundo expresa. Los demás mundos, digamos, se siente como yo soy una expresión de la palabra de Hashem. Y eso expresa un poder divino específico. Pero en este mundo se siente, yo existo, no existe nada más que yo, no tengo fuente alguna, que es kfirá, es herejía en cierto modo. Pero en realidad este sentimiento viene directamente del creador mismo, es el único que puede sentir una cosa así. Y por eso en el futuro, en este mundo, se va a revelar la luz más grande de todas. Se va a revelar el creador mismo solamente en este mundo. La esencia del creador en este mundo. Porque solo este mundo tiene un atributo que expresa la esencia del creador. Esta idea, este concepto, este sentimiento no se expresa en ningún otro mundo. Entonces acá también es parecida a la idea de lo que dice acá del hombre Elohim. El hombre Elohim, más que hacer que se oculte la palabra divina, hace que la cosa creada por la palabra divina, a pesar de que está totalmente anulada dentro de ella, como el rayo del sol adentro del sol, sienta que existe por sí misma. Igual que como si fuera que como siente el creador. No exactamente igual, porque estamos acá hablando de igual todavía igual de mundos superiores, de Atzilut y cosas así, vamos a ver más adelante. No de este mundo físico, pero más o menos la idea es parecida. Es implantarle el sentimiento a la cosa creada de que existe por sí misma y que no note que en realidad está totalmente anulada en su fuente y no existe en verdad fuera de su fuente. Ahí se entiende, una inyección. Por eso nos dice acá que no podemos entender el Tzimtzum, no podemos entender esta condensación, esta contracción de la luz divina, porque no es realmente simplemente una contracción de la luz divina y ya, la luz divina se oculta y listo, me siento separado. No, es acá hacer sentir a los seres separados a pesar de que siguen estando anulados. Es un milagro dentro de otro milagro. De la fuerza vital desde su atributo de Gedulá, impidiéndole descender sobre las criaturas y revelarse a ellas. O sea, el Tzimtzum este impide que el atributo de Gedulá, el atributo de la palabra del Gesed del creador, sea sentido en el ser creado, en la criatura.
y se le revele y se dé cuenta de que en realidad está totalmente anulado de la fuente, anulado en su fuente. Estamos. O sea, hace que no siente, que no se revele este atributo de Gedulá, impidiéndole descender sobre las criaturas y revelarse a ellas, proveerles de vida y existencia de manera manifiesta, sino más bien haciéndolo con su semblante oculto. O sea que ahora somos creados desde la nada, pero Dios, como si fuera oculta su rostro, hace que no podamos ver que en realidad estamos adentro de nuestra fuente constantemente, como si fuera que no existimos. Y nos da una sensación de sí existir, a pesar de que en realidad no. A pesar de que no se ocultó la palabra divina en realidad, se ocultó a nuestro sentimiento, pues se nos hizo sentir que existimos. Pues la fuerza vital se oculta en el cuerpo del ser creado, haciéndolo parecer como si el cuerpo del ser creado tuviera una propagación de la fuerza vital y espiritualidad que lo crea, como la propagación del brillo y resplandor del sol, que explicamos en la clase anterior, sino como si fuera una entidad de existencia independiente, y como si no fuera apenas una propagación de la fuerza vital y espiritualidad, ya lo leí, perdón. Pese a que en realidad no tiene existencia independiente. Pese a que en realidad no es así, no tiene existencia independiente, no tenemos existencia independiente. Y es solo como la propagación de la luz del sol, y en realidad somos como un rayo de sol, adentro del sol. De todos modos, esta anulación, esto que estamos anulados, no es sentida por los seres creados, porque esta capacidad de autoocultamiento, la de Geburah, la de Elohim, el escudo, es el mismísimo poder de restricción del santo bendito sea, que es omnipotente y por lo tanto capaz de condensar la fuerza vital y espiritualidad que emana del aliento de su boca de ocultarla, a fin de que el cuerpo del ser creado no resulte anulado de la existencia. Y resume acá lo que estoy repitiendo ya 1000 veces. Está más allá del alcance de la mente de criatura alguna comprender la naturaleza del tzimtzum y ocultamiento. No es simplemente ocultar, sino que acá es otro milagro. Se está haciendo sentir a la cosa que existe a pesar de que en realidad está totalmente anulado. No podemos entenderlo. Igual que no podemos entender la creación de algo de la nada. Está más allá del alcance de la mente de criatura alguna comprender la naturaleza esencial del tzimtzum y ocultamiento. Y que no obstante la criatura misma sea creada a partir de la nada, tal como escapa a la capacidad de la mente de toda criatura a comprender la naturaleza esencial de la creación misma. O sea, así como podemos entender Gesed, no podemos entender Elohim. Creo que ya lo expliqué demasiadas veces, así que ya está.